Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas. Hoy para realizar la tercera sesión sobre 3 utopías contemporáneas de Francis Wolff. Este libro que ponen como subtítulo Hacia la unidad política de la humanidad. Bueno, pues justamente el día de hoy vamos a dedicarnos a la tercera utopía, que es la que él propone, y que la titula En el prolongamiento del humanismo, la utopía cosmopolita. En este último apartado, Francis Wolff desarrolla la utopía que él mismo defiende, que es la utopía cosmopolita, a la que define como humanista y política. A diferencia de las anteriores, esta no cuenta con financiación ni grupos mayoritarios de apoyo, aunque tiene respaldo de pensadores y académicos, en especial desde los campos de la filosofía, la ciencia y la política. La utopía cosmopolita es optimista como la poshumanista y cívica como la animalista, y su objetivo es maximizar la comunidad política para lograr su coincidencia con la comunidad moral, construyendo la comunidad de los seres humanos, no de seres sensibles como postura del animalismo. Bueno, yo ahí puse una nota porque ya al principio él pone una nota al pie con muchos autores, pensadores franceses vinculados a esta visión, y puse la relación de ellos. Yo no los conozco, pero bueno, está en la guía. Del nombre de las luces a la revolución cosmopolítica. Retrato del hombre, ni héroe ni verdugo, sino político. La imagen del hombre cosmopolita no es ni Dios ni animal, sino político. Es un hombre corriente, apacible bajo la ley y despiadado en el caos. Como animal político, viene la tensión entre el interés por el beneficio propio y el colectivo. Vive en la tensión entre el interés por el beneficio propio y el colectivo. Esta dualidad del hombre se manifiesta del mismo modo en el comportamiento de los estados, que también compiten y hacen la guerra entre ellos para obtener ventaja. El peor enemigo de la humanidad es ella misma, dice Wolff. La constatación humanista. Contra la guerra permanente, el humanismo defendió la necesidad de la paz mundial y la normalización de la movilidad de los extranjeros. Francis Wolff trae a colación el Tratado para la Paz Perpetua de Kant, que defendía la hospitalidad universal y el derecho de visita de los extranjeros a un país distinto al propio, al tiempo que defendía la necesidad de que todas las naciones fueran repúblicas democráticas y que fuesen aliadas en una federación de estados libres. La propuesta de Kant tiene en la Unión Europea un ejemplo de realización. Justamente la Unión Europea consiguió la paz entre las naciones miembros tras las 2 guerras mundiales, estableciendo una estructura superior común basada en 2 valores fundamentales: democracia y derechos humanos. Y ahí, esta es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Es la Unión Europea un ejemplo de éxito a profundizar y ampliar? Porque bueno, yo creo que estamos viviendo etapas en las cuales la Unión se está reduciendo. La última noticia que tenemos es un país que se va, no que un país que viene. No sé si alguien tiene alguna opinión. ¿Sobre el futuro? Bueno, sobre si la Unión Europea es el ejemplo de éxito a profundizar y ampliar. Si ese es el modelo para seguir adelante o no. Es el modelo, es el único que tenemos, ¿no? Bueno, podríamos no tenerlo. Podríamos no tenerlo, pero ya que lo tenemos, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Kant, por cuando cortesía. hizo su tratado sobre la paz perpetua, ya diseñó una utopía, que en ese momento sí yo creo que se podía entender como una utopía, diseñó una utopía para la Unión Europea que la llamó Unión Europea, Unión de Europa. O sea, ya en el siglo XVIII Kant habló de la Unión Europea, ¿no? Y la concebía como una federación de estados, como más o menos viene a ser ahora, que no es exactamente una federación de estados, ¿no? Él, aparte de sus ideas propias, que claro que las tenía y eran muy complicadas, también utilizó las ideas de un pensador francés un poco anterior a él, que se llamaba Lavater de Saint-Pierre, que también incidió en la idea, más allá del universalismo propio de la Ilustración y de todos sus antecedentes filosóficos, más allá de ese universalismo utópico,
y sin precisar en los márgenes, el abate de Saint-Pierre también pensó ya en una unión de Estados europeos. Es decir, que la unión de los Estados europeos a la que hemos llegado a partir de 1950 ya existía en la mentalidad de los pensadores políticos, filosóficos, morales anteriores a nosotros, ¿no? Y no sé, quizás lo que exista actualmente no sea lo más perfecto o lo más idóneo en muchos casos, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Si la conciencia y la cultura europea que viene existiendo desde hace siglos se ha podido materializar en el siglo XX a través del Tratado de la Unión Europea, a pesar de sus defectos y de todos los problemas que están surgiendo a posteriori, habrá que ver dónde están esos problemas y qué solución se les puede dar, pero mantener esa unión que tiene su origen en pensadores ya hace más de 200 años, mantenerla, cuidarla y mejorarla, ¿no? Y sobre todo sobrevivir a lo que estamos pasando ahora. No debemos perder la esperanza, ni muchísimo menos. La unión de los Estados europeos yo creo que siempre va a ser buena para Europa. ¿Mm? Ujú. Vale. Magda. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepa, ¿no? Que al menos la declaración de principios de la Unión Europea pues se remonta al pensamiento de la Ilustración y viene de utopías o de visiones, porque al final no son tan utopías, son visiones filosóficas y que esto es el principio de valores de la Unión Europea. Sin embargo, dicho eso, la Unión Europea nace como una unión mercantil, ¿no? Básicamente de libre circulación. Bueno, primero basada en acero, en carbón y luego pues se va añadiendo ya otros elementos, pero nace mucho más como una nación, como una unión mercantil que no política, ¿no? Y esta es la pata que más cojea en todos los sentidos, la unidad política, la falta absoluta de la política exterior, ¿no? Unitaria que se ve con la crisis migratoria y con muchas crisis más, con la crisis actual pandémica, con lo cual, pues estos principios que han sido muy bonitos y que están en la Declaración de los Valores, pues la verdad es que están bastante descuidados por priorizar la economía, ¿no? Creo yo. Entonces esto sería el principal punto débil de la Unión Europea, que se ha alejado de esos ideales de la Ilustración, creo. Julio. Bueno, más allá de la experiencia que podamos tener como ciudadanos que llevamos ya años viviendo dentro de la Unión, yo creo que hay algo que justifica su importancia y es el hecho de que tanta gente la quiera destruir. Hablo fundamentalmente bueno, pues de las grandes potencias, tanto de la Rusia de Putin como de Trump, le tienen una inquina tremenda. Porque yo creo que representa muchas cosas que ellos no están dispuestos a aceptar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que la Unión Europea, con todos los problemas que ha señalado Magda y que están ahí y que supongo que lograremos superarlos, me parece que es de los retos más espectaculares que se han hecho en los últimos siglos en el mundo. Sí, de hecho, digamos, yo hacía esta pregunta porque realmente, bueno, ya habréis leído cómo sigue el capítulo, pero en el fondo el modelo es la Unión Europea, o por lo menos es la base a mejorar y ampliar. Así que, pero bueno. Bueno, si os parece, seguimos. Revolución supremacista. El proyecto de Kant y la Unión Europea es el proyecto humanista de las luces, pero la utopía cosmopolita, voy a admitir a una persona, va más allá de esos planteamientos porque es revolucionaria, igual que las utopías poshumanista y animalista. Defiende la extensión de una supranacionalidad común a todos los humanos y naciones, una suerte de super Unión Europea llevada a escala planetaria, basada en la condición de igualdad de todos los humanos por el hecho de serlo, una igualdad que solo se consigue cuando se eliminan las fronteras. Esta ampliación de la unidad política
la lleva a coincidir con la unidad moral. No hay distinciones entre interior y exterior, no hay un nosotros y un ellos, no hay extranjeros, por tanto desaparece el problema de su acogida. Las dos formas del mal, la guerra y la extranjería. La utopía cosmopolita se contrapone a dos males, la guerra y la extranjería, entendiendo a esta en su doble dimensión, es decir, extranjeros interiores y exteriores. La idea de extranjería tiene bases identitarias y como tal discrimina. Se puede ser extranjero tanto de un lado como del otro de la frontera. No es un efecto de la naturaleza ni de la historia, sino de la existencia de la propia frontera, dice Woolf. Extranjería y guerra van de la mano. Si se suprimen las fronteras, se acaban las guerras. Woolf cita a Zweig, el autor de Fouché, libro que leímos aquí en el club, que nos recuerda que las fronteras, como barrera, son un fenómeno reciente, datando los pasaportes de la Primera Guerra Mundial. Antes, cuenta Zweig, podía cruzarse el planeta entero yendo de país en país sin que nadie te pidiese ningún papel ni permiso. Y por lo visto él lo hizo. Las fronteras son expresión de un conflicto. Y en muchos casos son tan artificiales que impiden la construcción de unidad política en los países que definen, como es el caso de África y el reparto arbitrario que impuso el colonialismo europeo. Otro libro que leímos aquí también en febrero pasado, en enero, el reparto de África. Desde este punto de vista, los estados-nación no son una solución, sino parte del problema. Woolf aboga por la desmitificación de la noción de nación, normalmente construida sobre una supuesta unidad lingüística, étnica, religiosa o cultural. A este respecto, da una definición categórica. La nación es una unidad política imaginaria. Abogando por una solución drástica, la abolición de fronteras y la creación de una condición de ciudadanía global. Aquí pregunto, ¿estás de acuerdo con Francis Woolf en que la guerra y la extranjería son dos formas del mal que se eliminan borrando las fronteras? Magda. Yo creo que Wolf mezcla aquí unos conceptos. Extranjería la asocia a un Estado-nación, ¿no? Como si fuese un concepto, la del extranjero o la del otro tan reciente como es el Estado-nación, ¿no? No lo es, aunque antes no habían Estados-naciones, habían otras formas de organización política, siempre estaba el otro, siempre estaba el extranjero, y siempre estaba la guerra, o sea, las guerras tribales, las guerras entre clanes, las guerras entre monarquías, entre cualquier grupo, pues existían. Yo creo que no están para nada asociados al concepto de Estado-nación y de extranjería entendida de forma moderna, ¿no? Por lo tanto, pues me parece que borrar la visión cosmopolita de él es muy noble, es muy humanista, tiene unos raíces pues aristotélicos y muy, muy filosóficos, pero me parece muy naif el concepto de que todo el mal se elimina borrando fronteras, ¿no? Me parece así una reflexión un poco de colegio, ¿no? De que ahora todos nos cogemos de las manos, no hay pasaportes, no hay papeleo, abrimos las fronteras y todo va a ser muy feliz. Es una visión, insisto, muy bonita como declaración de principios, pero hay que basarla en algún modelo. La Unión Europea, desde luego, podría ser una base, ¿no? Pero imaginarse un borrón de fronteras y una gobernanza global, o sea, esto implica una gobernanza global y esta gobernanza global puede ir a la deriva, ¿no? Esto no lo prevé en su visión tan bonita, cosmopolita. Entonces la veo un pelín infantil, la verdad. Bueno, perdón, el libro se llama Tres Utopías y él está planteando una utopía. Sí, No, pero no la merece. defiende de corazón, ¿no? Se la defiende como... No, ya lo sé, pero digo que tu crítica quizás podría ser más aceptable si él lo estuviese proponiendo como un programa. Sí, Eh, sí, lo es propone una como una utopía, con lo utopía. cual Sí, puede ser naif. podemos soñar, sí, puede ser. Julio.
Sí, pero la verdad es que estoy de acuerdo con Marga, que es muy bonito, un poco en el espacio de la nube, pero está muy bien. De todas formas, yo creo que la realidad es más optimista de lo que a veces nos imaginamos. Es decir, que nos nublan los problemas que hay bueno, pues con la inmigración, que ha sido uno de los problemas más importantes en los últimos años, problemas de guerras en décadas anteriores, en Yugoslavia, etcétera. Pero si miramos con un poco de perspectiva lo que ha sido el siglo XX y cómo estamos en este momento, pues hay bastantes elementos de cogobernanza de los que nos imaginamos y que lo vemos de forma cotidiana. Pues, por decir algunos ejemplos, más allá de la Unión Europea, la propia ONU. La propia ONU es una organización que tiene, bueno, ha tenido errores garrafales, pero bueno, yo creo que ha tenido una importancia increíble en muchos momentos de las últimas décadas. Pero luego tenemos pues, organizaciones humanitarias, tenemos organizaciones de tipo sanitario, la OMS en este momento, la FAO, muchos organismos derivados de la ONU que han contribuido de una manera más que importante bueno, pues al bienestar general y a la cogobernanza. Existen reuniones de dirigentes, existen reuniones de líderes empresariales a nivel internacional que toman decisiones conjuntas. Se toman decisiones, por ejemplo, en relación con el clima, la cumbre de Kioto, la cumbre de París, etcétera. Quiero decir que hay un proceso, yo creo que imparable y desde luego empujado también por un cierto apoyo social, por ejemplo, todo el tema del cambio climático y las manifestaciones masivas que se han hecho en los últimos años en torno a esto, pues que incitan a pensar que en general a nivel internacional existe un clima que favorece todo esto. Desde luego yo creo que la utopía que genera Wolf no es decir, bueno, vamos a reunirnos, quitamos las fronteras y un acuerdo como se hizo la Unión Europea. Yo creo que no es así, sino es un proceso paulatino, lento y en el que poco a poco las decisiones se irán conformando a nivel internacional de manera consensuada y donde los acuerdos van a superar a los conflictos y a las tensiones. Esa sería un poco, yo creo, la forma como se aterrizaría en esta especie de utopía que yo no la veo tan lejana. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio, y no me parece realmente de las tres la más utópica, al contrario, me parece la más posible. Y él habla en algún momento de una posibilidad así como de avance reformista y de ir dando pasos. De hecho, lo que tú estabas diciendo recién, de que ya hay como instancias de transversales que cruzan las fronteras y que nos unen y nos hacen tomar decisiones, o por lo menos tenemos conciencia de pertenecer a la humanidad. Hay en lo que viene ahora, en el capítulo este contexto, muy interesante, porque este mismo club, esto que estamos haciendo aquí, es una instancia de globalización o más que de globalización, de cosmopolitismo, porque globalización es negativo, Sí. el cosmopolitismo es positivo, entonces vamos a usar esa palabra. O si os parece, paso. Va, sí, Pepa. Bueno, no, añadir solamente lo que dice Julio, es así, existen actualmente muchos indicadores de que hay unas relaciones a nivel internacional que están muy consolidadas y muy sólidas. Y si nos paramos un poco a analizar el origen de estas estructuras que todos conocemos, desde la Organización de Naciones Unidas a la FAO o la OMS o multitud de organizaciones internacionales que colaboran, el origen, quizás, esto se me ocurre, el origen está precisamente en esos años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde surge la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, en 1950 se empieza a fraguar la unión del carbón y del acero en Europa. Es un momento histórico donde están cuajando esas ideas de cosmopolitismo que nos cedió la Ilustración anteriormente, ¿no?
Pero claro, el mundo ha cambiado desde 1950, el mundo ha evolucionado, la economía no es la misma, el sistema de gobierno, por lo que dice Steven Pinker, que lo vamos a analizar posteriormente, el nivel de países democráticos, el número de países democráticos ha crecido desde esa época, pero no somos el mismo mundo que éramos en 1950. Yo creo que quizás la clave está en adaptar esa utopía maravillosa con la que yo conecto, ¿no? De todos somos iguales, el mundo es de todos, todos los seres merecemos movernos por todo el mundo, ser acogidos, el principio de hospitalidad, el sagrado principio de hospitalidad tiene que estar vigente, la colaboración humana tiene que seguir persistiendo. Eso habría que adaptarlo a la realidad actual. La realidad actual no es la de hace 60 años ni la de hace 70 años, entonces quizás hiciera falta no sé, unas operaciones de encaje, pero vamos, que esto es algo que se me ocurre, que no me baso en nada para comunicarlo, pero sí que la sensación es como que aquello estaba muy bien, aquello puede seguir y habría que adaptarlo a la realidad que tenemos actualmente, a nuestra economía, a nuestras relaciones internacionales, que son mucho más complejas de lo que eran en 1950, o sea que habría que hacer adaptaciones, pienso. Sí, Magda. Solamente rápidamente que a todas las organizaciones multinacionales o supranacionales que habéis mencionado, yo añadiría unas que a lo mejor estructuralmente no están tan consolidadas, pero existen y están cobrando fuerza, que es, por ejemplo, el Parlamento de las ciudades, ¿no? Las ciudades que están ganando también mucha importancia, sobre todo grandes ciudades a nivel mundial, y que hay un Parlamento de alcaldes de esas grandes ciudades que también pues, intentan a luchar desde su posición con el cambio climático y buscar soluciones a grandes problemas. Y bueno, la comunidad científica también es una comunidad internacional y cosmopolita, también habla el autor sobre ella por excelencia, ¿no? Aunque no tiene unas estructuras de poder consolidadas, pero es una autoridad supranacional que además nos sometemos todos a ella, ¿no? Sí. No, que tendríamos que tener es un miembro del club chino. A ver cómo les suena todo esto, que probablemente le suene a chino. Probablemente le suene a chino, seguro. Porque esto de la unión y tal, no sé. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Contexto, realidades. Aumentan las migraciones, pero al cerrarse las fronteras del norte rico, se incrementan en sentido sur-sur. Hoy día la Unión Europea rechaza casi el 100% de las solicitudes de asilo, dice Wolf. Se pregunta cómo salir del círculo vicioso que representa un mundo cada vez más cerrado, con individuos cada vez más numerosos y móviles. Y para formular su respuesta, hace un símil con el combate contra el narcotráfico y la despenalización de las drogas como su mejor antídoto, concluyendo que hay que despenalizar las migraciones, suprimiendo las fronteras y aceptar la libre circulación internacional de los seres humanos. Yo puse una foto de una de estas barcazas enormes llenas de gente que está cruzando de África a Europa, porque tendremos que acogerlos a todos. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que habrá que hacer espacio en nuestras casas. No va a ser tan simple. Y yo pregunto, ¿hay que dejar entrar a todos los inmigrantes? Pilar. Bueno, aquí habría que ver qué se entiende por inmigrantes, si es pobreza o son inmigrantes ricos. ¿A qué inmigrantes dejamos entrar y a qué inmigrantes les cerramos la puerta? En este momento ya. Es que yo pensaba en esta utopía, ¿es posible o es deseable? Me he quedado con esa duda. Creo que deseable sí. Posible, me parece imposible, viendo un poco lo que está pasando en estos momentos. Es que para poder aceptar eso hay que ceder. Y tendremos que ceder en nuestra riqueza. Y tendremos que repartir lo que tenemos. Y en teoría está muy bien. Pero cuando vengan a tocar la puerta y decir, bueno, y ahora esto es demasiado grande, vamos a dividirlo, tal,
no sé, ahí va a surgir el egoísmo a tope. Yo lo veo fantástico, pero no sé cómo se hace. A mí me parece que es uno de los aspectos más negros, el agujero negro que tenemos actualmente en la sociedad internacional, el de la migración y cómo manejarla y lo que está pasando, ¿no? No se le pueden poner puertas al mundo, no se le pueden poner puertas al mundo y la gente se va a seguir moviendo siempre. Y indudablemente la respuesta que está dando Europa desde la guerra de Siria, por lo menos hasta ahora, es terrible, o sea, es absolutamente negativa. Es un agujero negro dentro del manejo de las relaciones entre países y de las relaciones de la Unión Europea con el exterior. La solución no sé cuál es. Claro, inocentemente la primera solución es abrir la puerta y que entre todo el mundo, pero no sé hasta qué punto están dispuestos los gobiernos a hacerlo. Hace 2 o 3 años, cuando la gran oleada de la guerra de Siria, el número de inmigrantes que estaban cruzando las fronteras de aquella forma tan horrible, no sé si os acordáis, que cruzaban por Hungría, que les echaban, que era una cosa espantosa en las playas y todo. Alguien en algún sitio yo leí o escuché la cifra que el número de migrantes que estaban llegando en ese momento, pues era verano, pues en 2 meses de verano equivalía al 0,1% de la población europea. Es decir, habría que cuantificar, habría que buscar referentes cuantitativos. ¿Qué número de inmigrantes realmente está llegando? ¿Qué porcentaje supone sobre el total de la población europea? ¿Qué porcentaje de la riqueza europea podría aplicarse para que esas personas se fuesen integrando en nuestros países? Yo creo que es muy complicado, pero habría que buscar un medio. Desde luego, lo que está pasando ahora a mí me parece horroroso, me parece abominable. Magda. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pepa, que es un agujero negro, ¿no? Una mancha en todo lo que es Unión Europea, la falta de la política unitaria extranjera y sobre todo la migratoria. Me parece impensable y es realidad que países como Hungría o Polonia se niegan a admitir una cuota mínima, ¿no? de inmigrantes o en este caso de los que buscan asilo, de los que escapan de la guerra, ¿no? Simplemente porque no les da la gana y no tienen que rendir cuentas, o sea, no pagan nada por ello, no hay ningún tipo de represalia. Se dice, no, a mí no me apetece aceptar a nadie y no pasa nada, ¿no? Esto yo creo que no debería de estar pasando. Y me gusta el planteamiento que hace Harari en 21 lecciones del siglo XXI sobre si estamos a la altura del pacto migratorio. ¿Cuál es el pacto migratorio? La primera pregunta, si tenemos que dejar entrar a todos. La segunda es si hasta qué punto tenemos que pedir la integración en la cultura local. Y el tercer punto, en qué momento tenemos que dar los derechos iguales, o sea, en qué momento tenemos que otorgar la ciudadanía, qué grado de integración se tiene que presentar para otorgar la ciudadanía. Y Harari lanza la pregunta si estamos a la altura, o sea, si sabemos, si hay un debate de fondo, si hay unas políticas que se están desarrollando para solventar este pacto migratorio y si moralmente estamos a la altura de él, tanto los que reciban como los que llegan, ¿no? Y que hasta qué punto incidentes puntuales, tanto de rechazo hacia el inmigrante como el mal comportamiento del inmigrante pueden afectar este pacto y no deberían, ¿no? Porque siguen siendo hechos puntuales. Entonces, yo echo de menos mucho el debate serio y las políticas sobre este tema desde instituciones como Unión Europea, ¿no? que es el principal actor ahora y receptor también de migrantes, al menos en esta parte del mundo. Una pequeña observación. Tanto Magda como yo, de forma inconsciente, hemos utilizado la expresión abrirles la puerta. O sea que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero nos vemos como un mundo cerrado, al que hay que abrirle la puerta para que entren otros, ¿no? Puede ser que hay un error de base, no sé, se me ocurre. Era Julio y luego Joan, ¿no? Julio habías pedido. Sí.
Bueno, es que en el problema que hay actualmente con la inmigración se produce una situación doble. Es decir, por un lado, la inminencia de gente que está cruzando probablemente en este momento el estrecho o el Mediterráneo buscando una forma de mejorar sus condiciones de vida, y luego pues, el problema de fondo más en un tiempo más largo. Es decir, es fácil entender que una familia, que un joven que no tiene perspectivas o que viene huyendo de guerras en África o en Siria, pues quiera vivir en un mundo donde la televisión enseña que esto es casi jauja, ¿no? Pero, por otro lado, más allá de los temas tan interesantes que planteaba Magda sobre la integración o qué modelos queremos, yo creo que es necesario partir de soluciones o de situaciones más de fondo. Es decir, ¿por qué emigra la gente desde África, desde Oriente Medio, hacia Europa o desde Latinoamérica hacia Estados Unidos? Es la pobreza, obviamente, es el factor clave. Entonces, si esto es así, ¿por qué han dejado de emigrar en el sudeste asiático? ¿Por qué China no es un país en donde se prevea que la gente vaya a emigrar? Ni siquiera la India, porque ha habido un cambio económico importante. Yo creo que lo que ha faltado en las últimas décadas respecto a África, respecto a Oriente Medio, es un auténtico plan Marshall de desarrollo económico de aquella zona. Igual que en Latinoamérica las cosas se han arreglado de una manera considerable en las últimas décadas, en América del Sur, en América Central, el problema subsiste porque las condiciones económicas y políticas de toda esta región siguen siendo muy difíciles. Entonces, lo que yo creo es que evidentemente hay que arbitrar soluciones en el corto plazo para gente que está en este momento en las puertas de Ceuta y Melilla o que está intentando buscar una barca para cruzar el estrecho. Pero hay que buscar soluciones a largo plazo que sean pues, dignificar las condiciones de vida con una economía en fin, que signifique un cierto progreso y no una explotación de zonas en fin, potencialmente interesantes desde el punto de vista económico para Occidente. No, una cosa interesante que él dice, que coincide con lo que habíamos leído de Henry Wesseling del reparto de África, es cómo la colonización europea en África determinó unas fronteras absolutamente arbitrarias que son un obstáculo ahora mismo para el desarrollo de los países, porque generan conflictos étnicos y una de las ideas que hay en África, y que entiendo que se está avanzando mucho en ello, es la de montar una especie de unión, pseudo-unión europea entre países africanos, y quizás esa pueda ser el sitio donde más interesa reproducir un modelo como el de la Unión Europea, porque eso podría ayudar a resolver esos problemas de disputas entre países. Es un continente con muchos conflictos y ayudar al desarrollo económico. Bueno, en fin, no sé. Y hay ejemplos, perdona, como, bueno, no tanto la República Sudafricana como Botswana, como Angola, en donde se están produciendo cambios económicos y sociales tremendos. Y son países en donde la gente no emigra. La gente tiene unas perspectivas vitales en sus propios territorios muy grandes. Yo creo que ese es el camino. Y si estos países que hace unas décadas eran tremendos, tanto Angola como Botswana, están progresando, es pensable que otros países que están en una miseria absoluta, como Zimbabue o como Senegal, puedan hacerlo también en el futuro, como Nigeria, que tiene unas riquezas fabulosas. En fin, yo creo que lo que hace falta es que, bueno, por cierto, quien lo está haciendo bien, quien sabe ver estas cosas son los chinos, que son los que se están adueñando de África. Pero bueno, este es otro tema. Sí, justamente un libro que leí hace tiempo que me encantó de dos periodistas franceses, se llama China en África, de cómo China ha ido haciendo esa estrategia, ¿no? Y ha tomado el control prácticamente de la mayoría de los países. En fin. Joan, me parece que antes Joan, ha perdón, la sí, palabra. Joan, sí. No, yo quería hacer una intervención justo en la línea de Julio, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Pero de todas formas, cuando hablamos de inmigración, siempre ahora ponemos estas fotos. Hay muchos tipos de inmigraciones, ¿no?
las de los enfermeros y enfermeras españoles que se van de España porque cobran más en otro sitio y ahora no tenemos en nuestros hospitales. Pero esta inmigración que vemos en la foto yo creo que es otro plano. Hay que distinguir entre todos aquellos colectivos que ahora vienen y necesitan ayuda humanitaria. Y ahí creo que Europa y nosotros no nos podemos negar. Y otra cosa es, como decía Julio, vamos a ver cuáles son esos flujos inmigratorios y esas organizaciones supranacionales que decía Magda que están fracasando en todo esto. La Unión Europea, la ONU, todos estamos fracasando en todo esto, en hacer que en esas zonas, no digo que vivan como en Nueva York, pero sí que esas desigualdades se vayan mejorando. Pero básicamente yo creo que esto no son inmigrantes, es gente que necesita ayuda humanitaria. Alguien que se va de una guerra no emigra, intenta salvar su vida. Y por tanto, y ahí en los dos planos estamos fracasando. Todas esas organizaciones supranacionales están fracasando. Pero la respuesta hay que dejar entrar a todos los inmigrantes, hay que dar ayuda humanitaria a todo el que la necesita. Luego, en si somos capaces de absorber como sociedad toda una inmigración, pues hay que ver los números que decía Pepa y los distintos elementos que ponía encima de la mesa Magda. Pepa. No, solamente no sé, comentar que quizás habría que distinguir entre emigración y gente que solicita asilo o refugio, ¿no? Refugiados y inmigrantes. Habría que distinguir esas dos facetas que tienen los movimientos de población, porque todos son movimientos de población de un flujo que va en el mismo sentido, pero unos son refugiados y otros son migrantes, ¿no? Habría que distinguir eso, no sé. Sí, es cierto. Magda. Sí, solamente añadir que está la otra categoría, ¿no? Que todavía no ha ganado masa crítica como para que se hable de ello, pero vendrá, que son los refugiados climáticos, ¿no? Que ya sabemos que con el cambio climático pues están por llegar, que van a ser unas oleadas muy, muy, muy fuertes. Y no estamos preparando nada. Hay un discurso, pero a nivel político pues da la sensación de que se está haciendo poca cosa al respecto. Julio, ¿tú pediste o Pilar? Sí, decir que estoy de acuerdo con lo que dice Magda ahora sobre lo que está por venir. Es decir, que ahora nos asustan las migraciones que se están produciendo por, en fin, tal como están dibujadas en este momento, pero probablemente en las próximas décadas, si el cambio climático marca las perspectivas que dicen los científicos, puede ser terrible, puede ser un vuelco espectacular. De todas formas, desde otro ángulo, hay unas, no sé, Europa se ha hecho una especie de bloque para protegerse de los que vienen de fuera, ¿no? Pero lo cierto es que en poco tiempo, ya incluso, Europa necesita esa mano de obra. Es decir, que somos en fin, un continente en proceso de envejecimiento rápido y en muy poco tiempo, si queremos mantener el sistema económico y social, pues, en fin, dejemos un poco el cinismo que nos envuelve y seamos realistas, que ni siquiera por razones humanitarias, simplemente por razones puramente prácticas, pues tendremos que aceptar cómo, eso es otro tema, ¿no? Y todos los detalles que comentaba antes Magda sobre la integración, sobre lo que decía Harari, sobre cómo integrarlo, cómo adaptarse, en fin, estos son detalles que desde luego tienen una gran importancia, pero que tenemos que aceptar inmigrantes, pero vamos, eso está fuera de toda duda. Pues en la encuesta que hicimos de libros, había un libro que yo no sé cómo salió, en qué orden salió, Magda, no me acuerdo. Salió, no me acuerdo del orden, pero salió. Ah, ¿salió? Muy salió bien. Bueno. El de África, sí. La huida hacia Europa. Es que lo tengo aquí porque me interesa mucho, de Stephen Smith, y que anticipa que ahora mismo hay unos 9 millones de africanos en Europa, que es que en 30 años habrá unos entre 150 y 200 millones. ¿Por qué? Porque justamente hay muchos países en África que están despegando y la gente comienza a tener el dinero suficiente para poder planear salir y venir, y va a haber una avalancha, y por otro lado necesitamos
gente joven, porque son sociedades viejas, no cierran los números para pagar las pensiones. Entonces, al final, lo que hay que hacer es articular los dos intereses, pero es un proceso inevitable que va a suceder y habrá que organizarlo. Magda. Y habrá que superar el miedo xenofóbico reinante en varios países, ¿no? Incluye el mío de origen, que Polonia es un país extremadamente homogéneo, ¿no? A la deriva ultraderechista últimamente sé que se cerró en banda, pero por desconocimiento, por miedo al otro, por un imaginario, ¿no? social de que el otro supone un peligro, otra cultura, otra religión. O sea, hay que superar ese discurso. Ese discurso en Europa, en cualquier país, pues es inadmisible, ¿no? Es muy triste que todavía hay países, Hungría es otro, que están con este discurso, al menos desde la esfera política. Por ahí habría Es una barrera psicológica y moral, pues que también hay que ir superando. Habría que dar incentivos, ¿no? No sé, un cheque bebé, pero para los bebés de parejas que sean mixtas africano-europeas, por ejemplo. Bueno, pragmáticos. Pragmáticos. Pero yo creo en ese tipo de medidas, no sé, en fin. Ya lo hicieron los conquistadores en América, ¿no? Darse el mestizaje. Podríamos llamar a Eslava Galán para que nos ayude. No, por favor. Ya hemos tenido bastante, déjalo. Venga, pues sigo adelante. Representaciones. Dice, hoy día hay dos representaciones opuestas. Por un lado, progresan los nacionalismos populistas. Esto que hablabas, ¿no, Magda? Por otro, el sentimiento de extranjería se aminora bajo la influencia de dos procesos. La mundialización, que es la globalización económica, Internet, democratización de los transportes, y la cosmopolitización, que es el proceso de cesión de soberanía en pos de una instancia de gobernanza global, por ejemplo la UE. Cosmopolitización regional, la construcción de Europa. La Unión Europea es un ejemplo de cosmopolitización consensual lograda, partiendo de la idea original kantiana, pero dando un paso más allá con la asociación de ciudadanos cosmopolitas libres e iguales, más allá de los estados de pertenencia. Cosmopolitización jurídica y política. Instituciones como la Corte Penal Internacional o los Tribunales Penales Internacionales Temporales son ejemplo de cosmopolitización jurídica, promoviendo el diálogo de jueces de distintas naciones y deslocalizando la justicia. También lo es el derecho a la injerencia humanitaria, aunque sea a veces usado no muy bien. Hay también una conciencia cosmopolítica ante el desafío climático por parte de ONGs y conferencias globales transversales a las naciones. Cosmopolitismo por lo bajo y por medio. Las reuniones internacionales de pequeños y medianos empresarios, los estudiantes Erasmus, los deportistas, los mercados de arte, las exposiciones artísticas y muchos otros intercambios construyen también cosmopolitismo por lo bajo. Y Francis Wolff subraya el sector de la investigación universitaria y científica como un factor sumamente importante que vertebra por el medio, atravesando todas las fronteras con criterios basados en el altruismo del pensamiento científico. Mientras los estados controlan la técnica para construir infraestructuras descontroladas, la ciencia trabaja más allá de los estados, definiendo los procedimientos de medida y control científico, y son además el único medio de luchar contra el desarrollo incontrolado de las técnicas y sus perjuicios, en este caso sobre el clima, ¿no? Que son muy evidentes. Y yo pregunto aquí, en la pandemia todos los políticos apoyan sus decisiones en la opinión de los expertos científicos, o al menos lo dicen. ¿Es la ciencia nuestra salvación? ¿Podría ser la nueva cantera política supranacional? Porque al final, si todas estas organizaciones que están por encima, están sobre todo dominadas por ese perfil científico, quizás los científicos son el futuro.
Digo, porque aquí hay un gran elogio a la ciencia. No me resulta casual que un filósofo elogie a la ciencia, porque los opuestos se atraen. Ahora me vas a decir que es ciencia, Magda. No, yo no veo ninguna oposición entre la filosofía y de la ciencia. Bien. Vale. Es una reflexión, una metarreflexión en todo caso. Si la filosofía se opusiese a la ciencia, moriría el día 1 con los primeros filósofos. Vale. Disculpa. Pepa. No, los filósofos antiguos también eran científicos, ¿eh? Newton, Locke, eran matemáticos, pensadores, políticos. No tiene por qué estar enfrentada la política con la ciencia, ¿no? Habría que hacer ahí como una adaptación. Joan. Bueno, yo creo que la ciencia no es nuestra salvación en el sentido de que tú dices aquí, en la pandemia los políticos se apoyan a los científicos. Yo creo que todos hemos oído científicos decir cosas absolutamente opuestas. Y el mismo científico decir una cosa el lunes y otra cosa el martes, porque cada vez sabemos más. Yo creo que la política es más el arte de la acción, ¿no? Con ese conocimiento, cómo hacemos las cosas. Y la ciencia es otra cosa, vamos a saber cada vez más, pero no tengo la verdad. El científico puede quedarse en ese punto de yo sé cada vez más y por tanto aporto cada vez más, pero ahí me quedo. A la hora de la verdad hay que tomar decisiones y estamos viendo todos lo difícil que es tomar las decisiones aunque te apoyes en científicos. Porque hoy sabes algo y mañana lo contrario. No creo que la ciencia sea la salvación de nada. La ciencia tiene que aportarnos cada vez más conocimiento para tomar cada vez decisiones más informadas, pero no mezclar las dos cosas lo veo muy crudo. No, yo lo digo porque para pensar el planeta como una globalidad tienes que tomar una posición distante y neutral. No puede ser Trump el que piensa en el mundo. Pero la ciencia no es neutral. Vale, la ciencia no es neutral. Si pensamos la ciencia como una verdad absoluta, la ciencia no es neutral. Solo el propio decidir qué investigo y qué no ya no es neutral. Las farmacéuticas. Todos sabemos que las farmacéuticas investigan aquello, ponen su dinero en aquello que va a ser rentable. Es ciencia. Y ponen a los científicos hoy con formas distintas que antes, pero la ciencia no es y nunca ha sido neutral y ha apoyado muchas veces a regímenes que decían cosas que hoy nos parecen absolutamente alucinantes y estaban apoyados en la, entre comillas, ciencia. Bien. Si ponemos ciencia igual a verdad, de acuerdo, pero esa igualdad no. Enzo, desde bueno, Uruguay. Quería sumarme en esta parte del debate, decir que los vengo leyendo atrás sin duda porque no me he podido hacer de los libros en papel, pero he conseguido algunas versiones digitales. Este punto en particular sobre el paradigma comandado por la ciencia que pretende instalarse producto de la pandemia y como un efecto en donde nos podemos comparar globalmente, es cierto que es así, estamos atados a las predicciones que grupos de expertos desarrollan en cada país. Dudo de que carezca de esa cuestión ideológica de fondo. O sea, tampoco creo en la ciencia neutral para nada. Bromeo desde mi profesión siempre de que ni el neutrón es neutro, porque el efecto bosón-Einstein ha demostrado que el neutrón, de acuerdo a las condiciones en las que se experimente, puede tener tal o cual propiedad. Pero sí creo que la entrada de la ciencia en las definiciones políticas es un largo debate que se debió al siglo XX. Una reflexión de Einstein respecto a aquellos políticos que tomaban decisiones que podían tener impactos de la ciencia, que muchas veces tenían el conocimiento que una vaca tiene de la bioquímica del pasto que consume. Y entonces esa separación entre
la ciencia política y la ciencia entendida como las ciencias naturales o exactas que se ha dado a lo largo del siglo XX, sin duda que ha sido un error. Hoy el aporte que los científicos pueden desarrollar, yo creo que es la evaluación de riesgos respecto a la toma de decisiones, y vaya hacia el riesgo como una forma de predefinir las indeterminaciones o las incertidumbres que se tienen, y por ello no existe esa posición de verdad absoluta, y creo que está más que clara, sobre todo de mediados del siglo XX hacia acá, lleva a que la posibilidad que da la presencia de la ciencia en opiniones que pueden definir sobre cuestiones que hacen a la humanidad, tiene que ver con una mayor posibilidad de consensos y convenios internacionales. Ustedes han hecho referencia a organizaciones supranacionales que han intentado coordinar definiciones a los efectos de avance o progreso de la humanidad, que han estado no necesariamente representadas por las mejores versiones científicas, más bien han sido lugares de disputa política en donde comandar hacia dónde se mueve el mundo. Sin embargo, si el planteo es realmente la introducción de la ciencia como para poder establecer aquellos convenios más objetivos posibles, es una salida a problemas que realmente no se pueden resolver con pesos predominantes de visiones religiosas, pesos predominantes de tradiciones culturales, etcétera, etcétera. Por tanto, es interesante traer al debate, sobre todo cuando uno lo está pensando en forma utopía, la necesidad de adquirir un estatus racional superior, y que la ciencia lo ha dado sobre otras formas de conocimiento que hemos heredado como especie, ¿no? Uh-huh. Magda. Yo me suscribo plenamente a lo que acaba de decir Enzo, que el valor de la ciencia no es darnos verdad absoluta, y no lo pretende, ¿no? Sino todo lo contrario, se cuestiona constantemente. La revisión de paradigmas científicos reinantes es un proceso constante, es una acumulación de conocimiento que se cuestiona, que se verifica y que se pone en duda, ¿no? Pero lo que nos aporta es el conocimiento, es la base de tomar las decisiones, sea de entrada neutral o no sea neutral, el conocimiento, no hay una alternativa a la ciencia, no disponemos actualmente de una alternativa de obtener conocimiento que no fuese de la ciencia, una vez superada la época de las religiones, ¿no? Que es así, que nos daban verdades de estatus dogmático y absoluto. Por lo tanto, pues yo ya saco a colación a Pinker, Pepa, que va a ser nuestra siguiente lectura, que él está en defensa de la ilustración y en consecuencia en defensa a la ciencia. Y pues me suscribo absolutamente que la comunidad científica internacional es una especie de consenso global que debería ser una base sólida de tomar de las decisiones. Que se toman desde la política, sí, pero el conocimiento viene de la ciencia. Uh-huh. Sí, muy interesante. Y perdona, Enzo, yo quería deducir entonces que tu profesión es físico, o me pareció. Químico. Digo. Ah, químico. Químico. Soy Bueno. encargado de producir cerebros para exportar, y bueno, la mayor parte de los que han alcanzado alto nivel, lamentablemente, hoy están en Europa, Francia, España, Estados Unidos. No logramos mantener la producción de una cultura científica por razones meramente económicas, ¿no? O sea, el techo potencial de investigadores de alto peso ya desde muy jóvenes también emigran a sociedades en donde las condiciones están dadas. Bueno, Francis Wolff te daría un abrazo porque estás contribuyendo al cosmopolitismo. Totalmente.
Bueno, Enzo, lo mismo hacen los futbolistas, ¿eh? Sí, Bueno, pues siguiendo. Hola, Lucila. Hola. ¿Qué tal? Seguimos. Orígenes intelectuales de la utopía cosmopolita. El origen de esta utopía es el individualismo liberal. Cuanta menos dependencia de lo local existe, más se siente la pertenencia a lo global. Dice Francis Wolff que hay dos modos de considerar los efectos de esto. Un modo crítico y otro favorable. La visión crítica interpreta que esto es la formación de élites mundiales que pueden viajar y considerarse ciudadanas del mundo, al tiempo que los excluidos se abrazan al nacionalismo como solución. Un error en la escritura. Pero la visión favorable lo que ve es que se forman ciudadanos cosmopolitas que desmontan los mitos nacionalistas, identitarios, supersticiosos, racistas, encarnándose como herederos de los hombres de las luces. Dudas. En los siguientes apartados, Wolff se propone responder a los cuestionamientos habituales que recibe el ideal cosmopolita. El primero, que se pregunta sobre el universalismo de esta propuesta. Y la primera crítica indica que también el universalismo cosmopolita responde a un sesgo específico y por tanto es parcial y propio de un grupo social determinado que lo piensa, ¿no? Y Wolff contesta que no, porque el planteamiento del cosmopolitismo es erradicar los sesgos y establecer una igualdad real entre todos los ciudadanos del mundo. Y yo pregunto, ¿la propuesta de Francis Wolff no tiene ningún sesgo? Es neutra y puse y científica. ¿O es una propuesta de un francés occidental y no sé si cristiano, pero... Es que yo en el fondo no he cogido muy bien cuál es la pregunta que nos haces, Jorge. Sí, porque digamos la acusación que se le hace, es decir, esta utopía se defiende como universalista, pero hay un grupo que lo cuestiona como que no, que responde al interés del que la lanza, es decir, que puede ser, es una idea de los países occidentales centrales, o es una idea europea, no detalla, pero digamos, yo entiendo que puede ser eso. Me imagino desde Latinoamérica diciendo, estos son el imperialismo planteando un nuevo truco para dominarnos, seguro que esa interpretación existe. Y entonces yo pregunto, la propuesta de Francis Wolff no tiene ningún sesgo, no tira para ningún lado, digamos, es totalmente neutra y realmente universalista. Esa sería la... utópica. Es utópica, realmente su propuesta es utópica, no tiene una plasmación práctica realista en este momento, es simplemente una propuesta utópica y en esa medida, en ese sentido yo creo que hay que interpretarla, ¿no?, como una utopía. Y por tanto sí es universalista. Enzo. Sí. Sí, yo creo haber leído la referencia de Wolff como discípulo de Althusser y por lo tanto asociarlo a una idea o un basamento de lo que fue un pilar que se denominó universalismo por los 60, tenía que ver con la defensa de los derechos de la humanidad más allá de las naciones, o sea, trascendiendo. Aunque entendería que si hay tanto peso de la importancia de una visión pro-científica, tampoco sería original. Robert Merton, un gran historiador de la ciencia, desarrolló mucho el principio del universalismo como una forma de avance de la humanidad más allá de las fronteras interculturales. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta que creo que no se entiende? Estoy de acuerdo con Enzo, ¿no?, que hay que pensar también en las realidades profundas, ¿no?, que laten dentro de todo esto. Sí. Magda. Sí, yo creo que esta utopía cosmopolita está con nosotros desde hace más tiempo, ¿no? Aquí Wolff no es un autor,
pero yo creo que universalista no puede ser, porque si está lanzada desde la base de individualismo, ¿no? O de la ilustración, pues ambas vertientes son occidentales. Por lo tanto, no los podemos extrapolar a todas las culturas que tal vez no tienen ninguna necesidad de trascender sus fronteras, sus comunidades, sus clanes, sus grupos y abrirse al mundo, ¿no? Simplemente esta necesidad desde nuestro punto de vista de la cultura occidental nos puede parecer universal porque está muy cercana a los principios éticos que sí son universales o deriva de esos principios, pero no necesariamente todo el mundo tiene que pensar así. Algo universal es algo que es compartido, ¿no? Ampliamente o de forma pues absoluta. Y hay pocos elementos universales en la cultura. Desde luego, la necesidad de cosmopolitización no forma parte de los principios universales culturales. Por lo tanto, yo creo que universal no es. ¿No? Me alegra lo que dices porque estoy de acuerdo con lo que dices y esto es una derivada del humanismo occidental, ¿no? El planteamiento que él hace, porque al final defiende dos cosas, por ejemplo, con respecto a la Unión Europea, la democracia y los derechos humanos, dos cosas que son totalmente secundarias y despreciables para una de las potencias globales que se está haciendo con el control del mundo, que es China. Y por eso yo decía, haría falta que haya un chino aquí para ver cómo le suena. Esos son los valores que se van a difundir para poder cohesionar a la humanidad, pues a la luz de cómo están avanzando y tal, se podrían decir tranquilamente, pues, quedaros con vuestras viejas ideas, que nosotros ya estamos en otra historia. Yo creo que sí que tiene un sesgo y no es universal, aunque me encanta, porque yo también pertenezco a esa misma tradición. Y me costaría mucho casarme con una china, salvo que haya una subvención muy, muy alta. Disculpen que diga cosas así en un momento tan serio. O sea, ¿alguien más quiere decir algo? Y al chino que vas a invitar es el autor del Arte de la Guerra, bienvenido entonces, para que nos lo explique un poco. Y si no, al menos Byung-Chul Han, que hemos leído su libro, que es Hombre, sí. coreano o medio coreano, pues es podría cierto, venir. sí, coreano. Pero vive en Alemania. Por Con eso lo digo cual medio coreano. y de Corea del Sur, que es como pro-occidental. Cuidado. Vale. Vale, pues seguimos. Esencia de lo político. Esencia de lo político, una pregunta, ¿no? La segunda crítica dice que el cosmopolitismo sería destructor de la esencia de lo político, porque para poder constituir una unidad política debe existir un ellos a quienes oponerse y de quienes diferenciarse. En versión dura, esta es la tesis de Carl Smith, y en blanda de John Rawls o de Regis Debray. Francis Wolff contesta usando a la Unión Europea como ejemplo. Dice, la nacionalidad francesa no impide a los franceses tener y sentir también la nacionalidad europea, por lo que propone una nacionalidad cosmopolita como capa integradora por encima. ¿Despotismo o anarquía? La tercera crítica se apoya en la idea de Kant, que defendía que un Estado mundial sería necesariamente despótico y anárquico, argumento que también defiende John Rawls. Ambos abogan por una alianza de pueblos, un equilibrio entre estados, como alternativa a un Estado mundial. Y Wolff considera que nada indica que un Estado mundial tuviese que ser necesariamente despótico y apela al principio de subsidiariedad que rige en Europa desde el Tratado de Lisboa y que permite que los Estados cedan soberanía a la entidad supranacional en aquellas cuestiones en que ésta pueda gestionar conjuntamente con mayor eficacia. Concluye defendiendo una posible evolución de la Unión Europea hacia unos Estados Unidos de Europa, en el cual las ciudadanías nacionales
podrían ser reemplazadas por la ciudadanía de la entidad mayor, como es el caso de los Estados Unidos de América. Diversidad cultural. La cuarta crítica acusa al cosmopolitismo de pretender acabar con la riqueza cultural y la identidad de cada pueblo, haciendo tabula rasa y generando un melting pot anónimo y mundializado. Wolf responde que el argumento es válido como crítica a la globalización, pero no así a la cosmopolitización, y vuelve al ejemplo europeo, diciendo que la ciudadanía europea no es obstáculo para la identidad de los vascos, por ejemplo. Defiende que el cosmopolitismo es justamente el mejor garante de perduración de una cultura, dando el ejemplo de la cultura e identidad judía, no circunscribible a un territorio, ni siquiera a Israel, porque es algo reciente y bastante forzado, y plenamente integrada y asociada a la tradición humanista cosmopolita. Entonces ahí yo hago una pregunta. Francis Wolff no menciona el fundamentalismo religioso en su libro, cosa que a mí me sorprende un poco, a pesar de que junto a la presión migratoria es una de las fuentes de conflicto más graves de la Europa actual, y en particular de su país, Francia. ¿Podría la apertura de fronteras y la no discriminación de los extranjeros reducir el conflicto o simplemente lo haría más evidente? Magda. Pues a mí no me sorprende tanto que no mencione el tema de fundamentalismo, porque, y aquí otra vez voy a acudir a Harari, que estoy bastante de acuerdo con el argumento de Harari, que fundamentalismo no deja de ser un fenómeno absolutamente marginal, al cual estamos dando una espectacular repercusión mediática, y al cual los estados están intentando responder de forma desproporcionada. Es decir, los estados pretenden garantizar la seguridad de su integridad de sus ciudadanos, protegiéndolos frente a cualquier posible ataque terrorista, y eso es una empresa imposible, ¿no? Para que fuese posible hay que inflar o desplegar unas medidas de seguridad espectaculares para captar cada terrorista, ¿no? Esto no quiere decir que terrorismo o fundamentalismo no es un problema grave, porque lo es, pero su escala es mucho más pequeña si cogemos los números en absoluto de cuántas personas mueren en los ataques terroristas o quedan heridos o quedan afectados, pues el problema es muy pequeñito, y que nos dejamos a llevar por el bombo mediático que repercute, pues no deja, o sea, que el terrorismo es un teatro de miedo, y en este teatro de miedo, pues el actor principal justamente es el miedo que se expande, ¿no? Es un argumento que estoy repitiendo detrás de Harari, sí, y con el cual estoy muy de acuerdo. Por lo tanto, mezclar el fundamentalismo, los ataques terroristas con el problema migratorio, pues yo creo que no es el camino. Es uno de las problemáticas, sí, pero desde luego no el principal, y hay que tratarlo en la justa medida, ¿no? No, lo digo porque las posiciones de oposición a la inmigración se basan se en basan argumento, en eso, por supuesto, justamente, sí, porque es un argumento espectacular, es un argumento que acude que evoca el miedo, que provoca una repercusión pues muy fuerte. Exacto. Es que como él plantea todos los cuestionamientos que se le hace a esta utopía, pues yo encontraba que este era uno, pero que él no lo plantea, y que era importante. Bueno, no lo plantea porque quizás es difícil de contestar, pero digamos, bueno, no sé, no hablo más. ¿Quién más quiere decir algo? Julio y luego... Julio. Ahora, el problema del fundamentalismo no es pequeño. Tiene, digamos, le doy la razón a Amada de que el terrorismo vinculado al fundamentalismo pues, bueno, se magnifica con mucha frecuencia. Pero yo estoy recordando, me venía a la memoria la época, hace unos años, cuando Turquía intentaba entrar en la Unión Europea. Y algunos de los argumentos que dentro de la Unión Europea se ponían de manifiesto
era que las tradiciones ideológicas de Europa eran de base cristiana. Exacto. Es decir, luteranos o católicos, pero cristianos. Y estos, pues como que ya son de otro portal. Y bueno, pues aquello estuvo en el debate durante cierto tiempo. Probablemente no sean tendencias mayoritarias, pero muchos de los dirigentes europeos de aquella época lo utilizaban como arma para evitar que Turquía pudiera entrar. Y bueno, y al final lo consiguieron. Hombre, toda la línea de pensamiento más conservadora tiene esa posición. Si vas a leer a Faes, a Baznar, todos defienden la raíz cristiana de Europa. Sin duda. Es decir, no es minoritaria, es una corriente muy importante. Pero solo una frase, sí, efectivamente tienes razón, Julio. O sea, fundamentalismo sí que es un problema a más grande escala, es el terrorismo, ¿no? Lo que está inflado y es más minoritario. Perdón. Enzo. Quería trasladarles una pregunta desde el viejo mundo, del nuevo mundo, perdón, a ustedes que están en el viejo mundo. Se me invirtieron los papeles, ven que el producto de la colonización es bueno a veces. Uno no sabe dónde está parado. Porque me suena, hablando de utopías, y siempre trato de tener cuidado de que si la utopía es puramente idealista y no acompaña un posible proceso de transformación desde la realidad con análisis propios de la realidad, si realmente la Unión Europea estableció un nivel de conciencia entre los países que lo integran, de que se pueda pensar que un francés se sienta tan europeo como un español o como un alemán, o sea, existe ese nivel de concientización, o en realidad ocurre lo que a mí me pareció desde un principio, y que también es bastante vago que lo diga, simplemente hubieron intereses económicos, pero las culturas siguieron cerradas. Es decir, la Unión Europea llevó a una integración verdaderamente cultural del viejo mundo, o realmente se mantuvo esas disputas históricas, por así decirlo, entre lo que es la cultura francesa, española, alemana, inglesa, etc. Quiero hacerlo como una pregunta, porque no me creo el hecho de que la Unión Europea haya dado avances en esos aspectos, por la escasa escala temporal de aplicación, pero además por los intereses culturales propios y los nacionalismos. No hablo de los nacionalismos de ultraderecha, meramente la tradición cultural que llevó a esa división limítrofe histórica, ¿no? O sea que se los dejo como pregunta, ya que estaba planteado aquí en el debate esta situación. Me encanta esa pregunta, es casi como una bomba de neutrones. Pepa. Vamos a ver, pienso, Enzo, que en Europa sí que existen unos rasgos comunes culturales de fondo, comunes a todos los países que integran la Unión Europea. Hay una cultura común europea, eso es profundo y es innegable, pero eso puede ir perfectamente unido y puede convivir con los rasgos nacionales, entre comillas, porque no quiero remarcar el término nacional como algo excluyente, sino que cada región o cada país o cada zona tiene sus especiales características o sus especiales gustos culturales, o ha evolucionado de una manera más distinta en el norte que en el sur, pero debajo de todo eso creo que sí late una cultura común. El origen está indudablemente en la cultura romana y la griega, en el cristianismo, en la evolución medieval de la Iglesia, en la conformación de los estados europeos, en las monarquías, en el nacimiento de las revoluciones, en la evolución de las revoluciones, en el nacimiento del socialismo. Hay un fondo, muchas corrientes que no son comunes a los países europeos,
sin perjuicio de que luego cada uno tenga sus características, sus gustos o su manera de entender determinadas cuestiones. Ya. Pues, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Seguimos. Julio. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pepa. Solo añadir un poco a la contra que eso está bien hasta que se habla de dinero. Porque cuando se habla de dinero, los del sur somos vagos que no gastamos el dinero de los holandeses en copas y, en fin, este tipo de mentalidades está muy arraigado. Es decir, hay bueno, pues una cierta diferencia de puntos de vista en áreas geográficas de Europa. No está todo tan consolidado como parece. Joan. Intentando responder a Enzo. Yo creo que Europa es, como dice Wolf, la Unión Europea es una capa más encima de los estados, a los que los estados le han cedido algunas prerrogativas, y eso ha sido posible por esa cultura o sustrato común que comentan Pepa y Julio, ¿de acuerdo? Pero no ese sustrato no está ahí porque exista la Comunidad Económica, la Unión Europea. Es al revés. Estaba antes. Es al revés. Y eso ha permitido crear ese sustrato. Pero esa capa, volviendo a lo que decía Julio, básicamente a día de hoy es económica. Lo cual es mucho. ¿No? Pensemos en los 140.000 millones que nos vendrán a España, que no sé si sabremos gastarlos. Pero lo cual es mucho. Es decir, es una comunidad que gracias a un sustrato más o menos común decide, oye, ¿y si nos unimos en un nivel superior y hay ciertas cosas que las podemos compartir? Perfecto. Eso sí se ha logrado. Que deberían ser muchas más, sí, pero que eso implique una homogeneización, yo personalmente creo que ni siquiera sería bueno. Yo quiero ser de Arenys de Munt. Quiero ser europeo, quiero ser ciudadano del mundo, y no por ser europeo tengo que dejar de ser de Arenys de Munt, que es mi pequeño pueblecito. Por tanto, creo que ni sería bueno, pero sí es cierto que ese sustrato nos ha permitido crear un nivel superior. Sí. Magda. Pues sí, yo creo que todas estas capas de identidades locales, muy locales, nacionales, supranacionales, son absolutamente compatibles y no entran en ningún tipo de conflicto, ¿no? A mí me encantó cómo Pepa ha resumido la historia y el tronco común europeo en 2 minutos, y es la base, ¿no? Es la respuesta un poco a la histórica de qué es lo que nos ha llevado a estar juntos. Yo creo, contestando a otra duda o la crítica del cosmopolitismo, que puede ser una amenaza para la diversidad cultural y un melting point, efectivamente estoy de acuerdo con Wolf que es una crítica a la globalización. O sea, realmente estamos más McDonaldizados por la economía, ¿no? Y por las marcas comerciales, que no por unas instituciones supranacionales como la Unión Europea. Pero dicho todo esto, a mí me gusta hacer a veces un ejercicio del avión, que es un ejercicio de coger escala, ¿no? Si habéis hecho algún viaje largo en el avión, y veis el trayecto, a mí me encanta, a lo mejor es una cosa rara mía, pero a mí me encanta ver cómo el avioncito se mueve en el mapa, ¿no? Entonces, si viajáis pues, a corta distancia, bueno, pues son trayectos cortos, pero si viajáis un poco más lejos y veis que conforme el avión se aleja del punto de partida, el mapa de país y al final de Europa se hace chiquitita y veis un poquito la escala, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta pues, que todo este logro europeo pues está fenomenal y la Unión Europea es un avance espectacular, pero la escala es realmente ínfima en comparación pues con las otras partes del mundo, y tenemos que tener en cuenta que al final somos una pequeña península, un apéndice de Asia.
Y esta extrapolación que Wolf lo ve tan fácil, ahora vamos a expandir Unión Europea al resto del mundo, pues pierde, no ha hecho este ejercicio de escala del avión, yo creo. Es que desde el avión la Plaza de Toros es directamente una pulga. Sí, Lucila. A mí me parece que realmente es una utopía, una gran utopía lo que nos plantea Francis Wolff. Yo no lo veo nada viable por todas las cosas que habéis estado diciendo. Evidentemente, la Unión Europea puede ser un ejemplo mínimo, pero como has explicado tú con el tema del avión, cuando nos metemos en el mundo, aquello es tan complicado que yo lo veo inviable. Y bueno, no ha dicho nada de la posibilidad después de salirse de esa situación, como está pasando con el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Que ha dicho, bueno, sí, pero ahora yo me voy. Entonces, esta es otra cuestión que no plantea, y yo desde luego lo de los fundamentalismos a mí me parece importantísimo, que tendrían un peso enorme dentro de esta situación utópica, bajo mi punto de vista, totalmente utópica. Joan. Sí, no, yo simplemente decir un poco lo que dice Lucila, ¿no? Hay dos fuerzas en Europa, incluso en Europa, en esa cosa tan pequeñita. Una es la fuerza de unirnos para ciertas cosas y luego está una tremenda fuerza disgregadora. No sé si habéis visto, en Internet corren muchos mapas que te muestran cómo en el siglo XX y XXI ha ido cambiando las fronteras de Europa. Y es increíble lo que han cambiado las fronteras de Europa en los últimos tiempos. No tenemos que ir mucho más lejos. Y hablemos de casos como no solo el Brexit, que se va a un estado entero, sino el caso de los escoceses, el propio caso de los catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay al mismo tiempo dos fuerzas, una que nos une por arriba y una que nos disgrega por abajo. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa, que va en contra de esta utopía de Francis Wolff, que solo habla de estados y de las fronteras entre estados, pero hay muchas fronteras dentro de un estado, ¿no? Hombre, claro. Bueno, él menciona los conflictos que hay internos dentro de países de Europa, ¿no? Habla de Cataluña incluso, la menciona. Pero bueno, no queda claro muy bien cuál es su propuesta. Cosmopolitismo a tope. Magda. Lo que hablamos antes, lo que tú decías, Jorge, de África, que eran conflictos entre estados, yo creo que en África los conflictos que predominan no son entre estados, sino son más bien intraestados, o sea, son conflictos entre, bueno, diferentes origen étnico, religioso, incluso entre clanes, ¿no? Por lo tanto, ahí borrar los estados, pues no sé si cambiaría mucho, la verdad. Nuestra propia guerra civil. Bueno, pues si no tenéis más opiniones, seguimos al último tramo. Bueno, las dos caras de la humanidad. El ideal cosmopolítico es optimista por naturaleza, superponiendo la comunidad política y moral como una única entidad. Pero este planteamiento es una quimera por sí solo. Para poder realizarse necesita, como necesitamos los individuos, de un poder que asegure el imperio de la ley. Lo global ha de ser el derecho. En este punto, Wolff recupera a Aristóteles y su definición del hombre como animal político, es decir, un animal que habla, discute y acuerda. La unidad política del planteamiento de Aristóteles era la ciudad. Cuanto más pequeña, mejor, porque se maneja mejor. Aquí es donde Wolff propone ampliar la ciudad de Aristóteles a escala de todo el planeta, transformándola en la nueva política global del planteamiento cosmopolita. Una ética de la tercera persona. La ética cosmopolita puede concebirse como de primera y segunda persona, porque por un lado defiende el interés individual, pero también se preocupa por el otro.
Pero Woolf dice que es fundamentalmente de tercera persona, porque se concibe desde la distancia del él y de ella, adoptando un punto de vista neutro, un punto de vista de nadie en particular, y cuyo objetivo es la justicia global. Justamente, la tercera persona la encarnan los jueces, que son terceras personas que juzgan neutralmente. Woolf concluye que rechazada la idea de nación como identidad ambigua, que con sus fronteras divide y discrimina, la única solución absolutamente justa es la cosmopolita. Cosmopolitismo, el estado supremo de la humanidad. La utopía cosmopolita es un sueño de reconciliación de la humanidad consigo misma. Logra la unidad de lo político, al hacer converger la aspiración de comunidad con la necesidad de un poder. Esa unidad de comunidad y poder constituye la esencia de la quimera que llamamos democracia. Woolf hace un llamado a seguir el ejemplo de la Unión Europea y a atender a las propuestas federalistas de Jürgen Habermas, impulsando un proceso reformista en el que los estados-nación vayan cediendo progresivamente soberanía a entidades supranacionales en todos aquellos asuntos que afecten a intereses de toda la humanidad. Concluye indicando que la utopía cosmopolita es la culminación del camino de las luces. Conclusión: la liberación de las fronteras. Las tres utopías son incompatibles, porque reposan sobre principios éticos y visiones de la humanidad contradictorias. Podríamos tener la tentación de intentar una convergencia de aspectos de las tres utopías, como por ejemplo, alargar la vida de todos, tratar mejor a los animales, acoger mejor a los refugiados, etc. Cierto, dice Woolf, pero eso no es posible a menos que se deje de querer erradicar el mal. Deben abandonarse los programas revolucionarios antihumanistas para limitarse a los ideales humanistas. Querer la salud de los humanos y la inmortalidad de la humanidad. Querer que el trato a los animales sea proporcional a lo que son y en la medida en que son para los humanos. Querer la justicia para toda la humanidad. La utopía cosmopolita es humanista por definición, cualquiera que sea el nivel que se apunte, del más realista al más quimérico. La hospitalidad respecto a los extranjeros, la igualdad de los ciudadanos de la comunidad humana, la justicia global del Estado mundial, es la única cuyo objetivo es justo, dice Woolf, y concluye que de las tres, esta es la más realista y la conceptualmente más sólida. Bueno, y yo aquí hacía dos preguntas. ¿Qué utopía prefieres? ¿Coincides con la propuesta con la que propone Woolf? Y la otra que es, ¿qué te ha parecido el libro? Por lo cual, en esta ronda final, para valorar un poco el libro y su propuesta. Magda. Pues yo quería decir una cosa que no es exactamente respuesta a las preguntas, pero me parece importante destacar que si hablamos de Homo politicus de Aristóteles, no es solamente el hombre que razona, argumenta y discute, porque eso sería un animal racional, ¿no? También en línea de Aristóteles, pero que es alguien que se preocupa por el bien común, ¿no? La política en la antigüedad está definida como bien común y un ciudadano, como políticos, es alguien que se preocupa por este bien común. Y además de preocuparse y de ser esta preocupación una de sus obligaciones, le da satisfacción, o sea, realmente la vida política o la implicación política es una parte de autorrealización, ¿no? Creo que es muy importante decir esto cuando evocamos a Aristóteles y su definición de hombre político. Y además pues tiene cierta aplicación en esta utopía cosmopolita porque pues al final es este tipo de ciudadanos que buscamos, implicados, ¿no? Con el bien común. Sea este bien común entendido como un bien de una polis pequeña, más grande o el mundo mundial. Bueno, eso fue una puntualización que no correspondía exactamente con la pregunta, pero me pareció importante. Muy bueno, Magda. Bueno, ¿quién quiere hacer una valoración general de este libro y de la propuesta de Woolf? Julio. El micrófono.
Sí, yo creo que de alguna manera las dos primeras utopías, bueno, pues no lo son tal. De manera que lo que significa el alargamiento de la vida es algo que se está produciendo delante de nuestros ojos. Es decir, nuestra generación, bueno, este tema ya lo hemos hablado y es obvio que bueno, que tiene un rasgo de utópico hasta cierto punto, pero hay una realidad cierta. Nos estamos haciendo más longevos, más sanos en general, si con permiso del coronavirus. Y bueno, también respecto a la utopía animalista, es verdad que hay una tendencia social a mejorar todo lo que tiene que ver con el trato animal. Y con respecto, de manera que esas dos utopías no dejan de ser, hasta cierto punto, pasos que se están desarrollando. Y respecto a la que estamos tratando hoy, pues, en fin, yo soy optimista. Creo que algunas de las cosas que hemos comentado al principio respecto a los pasos que se están dando en el mundo actual para converger en formas de acuerdos, de negociaciones, de organismos internacionales que van tomando pues, una cierta carta de naturaleza con el tiempo, pues esto se está dando, esto es evidente. Ahora bien, una gobernanza mundial resulta complicado, por lo menos en los tiempos actuales. Es decir, y ni siquiera yo creo que hay, teníais razón cuando comentabais el cierto sesgo europeísta que tiene todo esto. Digamos que este tema es muy candente en África, es muy candente en China o en Afganistán. No lo sé, yo creo que es un problema esencialmente europeo. Y bueno, que no está mal tampoco. Algunas de los grandes avances que se han producido han partido de Europa, desde el punto de vista económico, pero también cultural. Por lo tanto, yo creo que con ciertas interrogantes, con ciertas sensaciones de que puede haber un camino difícil, con mucha piedra, pero bueno, yo creo que la humanidad está caminando hacia formas de paz, hacia formas de acuerdos y de más democracia. Magda. Sí, es solamente una cosa que si seguimos la división de las civilizaciones de Samuel Huntington, que fue pesimista y que hablaba de que el Islam se va a enfrentar a Europa, pero esto aparte, la cultura europea realmente tiene unas repercusiones más amplias, ¿no? Podemos hablar de la cultura occidental, que incluiría, además de Europa, pues América, todo el mundo anglosajón, o sea, América, Australia, y también Huntington incluye Latinoamérica como una cultura pues fuertemente influenciada por Europa, con lo cual yo suscribiría a lo que ha dicho Julio, que ese sesgo europeísta pues a lo mejor es un sesgo que se puede extender a toda la cultura o civilización, entre comillas, occidental. Uh-huh. Pepa. En la línea que, como os habéis dado cuenta, yo tengo una cierta preferencia por el cosmopolitismo, creo en ello. Me gustaría leeros unas frases de Plutarco que tengo aquí delante. Plutarco decía que el cosmopolitismo no significaba tanto que todos los hombres eran ciudadanos del mundo, como que el mundo debía convertirse en un solo cuerpo de ciudadanos. Me ha parecido una frase redonda y bonita, ¿no? Por eso la leo. Muy bien. Muy buena. Muchas gracias. Yo quisiera decir respecto a este libro que la verdad que me ha gustado muchísimo. Me mantuve muy excitado con el libro en las dos primeras partes. Me enfrié pelín en la tercera. Quizás porque la tercera no me sorprende, porque es la que yo mismo tiendo a pensar que es mi idea. Lo que pasa es que en un momento con muchos nubarrones, porque yo también defiendo a la Unión Europea, pero no está en su mejor momento. Tenemos líderes globales que van en contra, patean en contra, países que no aceptan los principios básicos de la Unión. Entonces no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Sin embargo, me parece que las dos primeras utopías tienen aspectos muy interesantes. A mí no me parecen que sean
a descartar o a combatirlas. Porque bueno, la primera utopía, por momentos también caigo en ella, porque me encanta la tecnología, porque creo que es la tecnología la que nos va a ayudar a resolver el cambio climático y los problemas que tenemos de alimentación y de superpoblación. Y no sé, es como esa confianza de que van a llegar las 600 vacunas. En el fondo todo eso se alimenta de esa utopía, de una especie de superhombres que somos capaces de superarlo todo. Yo me siento que yo también compro ese mensaje. Lo de ampliar la vida hasta el infinito, ya lo hablamos, ¿no? Es pelín delirante, pero lo estamos haciendo. Nadie le está diciendo a nadie que, oye, paren, vamos a regular un poquito para no pasarnos de edad. Al contrario. Y luego la utopía animalista, aquí Woolf le da con un caño, digamos, le da muy duro, la caricaturiza mucho. Es verdad que por la definición que se da, es como pareciera que fuese gente tonta, que no se entera de nada y que está viviendo encerrada en su ciudad y que empieza a despertar un cierto cariño al animal justamente porque no está en contacto con él y lo idealiza. Pero yo creo que tiene muchos puntos de contacto con una sensibilidad ecológica, aunque Woolf diga que es todo lo contrario, pero nos hace falta esa sensibilidad ecológica y por tanto la utopía animalista me parece que es un posible camino, evidentemente llevándolo hacia donde tenga que ir, pero que el hombre tiene que rebajarse de su podio y nivelarse más en la naturaleza y asumir un puesto X, pero un puesto determinado, no en la cumbre, sino un miembro más de un ecosistema global. Yo creo que eso sí es un paso que debe dar, que en la Utopía 3 Woolf ni lo menciona, no hay ninguna crítica al ser humano, al contrario, que vamos a tope, seguimos con los motores a tope, y yo creo, sin embargo, que en el capítulo 2 hay mucho por hablar, mucho por hacer, y deberíamos ir a un humanismo 2.0 que sea situado en la naturaleza, resituado, y es un resituamiento hacia abajo, creo yo. Y bueno, y la última, hemos estado hablando todo el día. A mí me gusta mucho este tipo. No encontré su email, pero lo buscaré y si lo encuentro lo invitaré a que tengamos una charla con él. Me parece muy amable y su manera de ser. Y me gusta mucho el estilo que tiene para escribir. Pero bueno, es mi opinión. Joan, me parece que quería. Joan. Bueno, yo creo que ha cogido tres tendencias muy claras, ¿no? Lo decíamos, la tecnología, el volver a conectar con la naturaleza, con la ecología y el ir creando esas capas de gestión común. Y a través de esas tendencias las lleva al extremo y genera tres utopías, lo que le permite discutir y poner encima de la mesa muchísimas cosas. Yo creo que yo no me apunto a ninguna de las tres y me apunto a las tres, en el sentido de que no creo, si me dijeseis hay que hacerlo todo para ir a tender hacia uno de los extremos, a mí no me gustan los extremos, con lo cual no iría a ninguna. Yo creo que tenemos que tener componentes de las tres cosas y que lo que nos aporta el libro es eso, es un análisis de muchas cosas. Pero yo no creo que ninguna de las tres es hacia donde tenemos que ir, sino tenemos que tener componentes de las tres. Y por eso al final, cuando acaba el libro y dice, no, las tres son incompatibles, porque si no saca a relucir el mal y hay que escoger una de ellas, porque hay que posicionarse en una de ellas y olvidar las otras, ahí es donde me ha patinado. Sí. Me ha patinado un libro que me estaba gustando mucho desde esa perspectiva, ¿no? Como análisis de toda una serie de cosas, llevándolas al extremo, que es como uno las ve más claras, está perfecto, pero decir, no, yo os he puesto tres cosas encima de la mesa y para que no venga el mal hay que escoger una y hay que escoger si vivimos mucho, si somos veganos o si nos hacemos de la Unión Mundial.
Chicos, no es eso, ¿no? Mi opinión personal. Sí, estoy de acuerdo. Además, el mal con mayúscula. Sí, sí. A mí también me chocó esa frase, me deprimió. Pero bueno. ¿Quién más quiere hacer una balance general del libro? Tú, Magda, no te animas, que me comentaste que el capítulo 3 era flojo. Bueno, porque tengo un poco la misma percepción que tú, que me esperaba que sacase unas consecuencias que van más allá, ¿no? O sea, él hace una declaración de principios, los cuales pues yo también me sentía ya a priori identificada con ello, y quería que a partir de esos principios se atreviese, se mojase y nos diese alguna propuesta, ¿no? Si es una utopía, pues venga, a por una utopía de verdad. ¿Cómo tiene que ser esta gobernanza? ¿Cuál es la consecuencia de borrar las fronteras? ¿Cuál es el concepto? O sea, el inmigrante realmente, ¿qué es? Es un otro, ¿no? ¿Cómo perdemos el miedo al otro para que se pueda dar esta fusión, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos una inmigración hacia el otro lado? O sea, África es un continente al final fantástico. ¿Por qué no plantearse los europeos ir a África y hacer un mix, ¿no? O sea, dar un poco una visión más atrevida que solamente un refrito de declaraciones humanistas de la Ilustración, ¿no? Que no le vi original en este concepto. Lo ha puesto sobre la mesa, pero no le vi profundizar ni podía haber sido un poco más visionario o, si queremos quedarnos en el terreno conceptual, afinar un poquito los conceptos, ¿no? En ese sentido me ha parecido floja. Y en cuanto a propuestas en general, a mí me ha gustado el libro por atreverse a dar esas tres visiones, ¿no? Coger esta perspectiva generalista, decir, a ver, ¿qué paradigmas reinantes filosóficamente tenemos ahora? Pues estos tres y dibujarlos, ¿no? Es que Me ha fíjate gustado. Y lógicamente, como una persona pragmática me considero, pues busco un equilibrio, una aurea mediocritas, ¿no? Un punto intermedio entre los tres, o ir avanzando en estos tres sentidos que no me parecen para nada entrar en contradicción, siempre y cuando no sean vistos como unas utopías radicales, fundamentalistas llevadas al extremo. Entonces sí entran en contradicción, ¿vale? Pero si no los llevamos a extremos, si no lo barajamos como una escala de valores que podemos ir aproximándonos, pero sin caer en ningún tipo de dogma, pues pueden existir en paralelo perfectamente. Y que fíjate que él, como buen aficionado a los toros, estructuró el libro en 3 tercios. En los 2 primeros venía haciendo muy buena faena, pero en el tercero terminó en pinchazo. Broma la mata. El toro pudo con él. Sí, es que yo la dinámica de la corrida no la conozco, afortunadamente. Creo que has hecho el cierre perfecto, ¿eh? No, pero yo creo que bueno, voy a defenderlo un poco. Sí, por favor, que nos venimos arriba con la crítica. Soy muy duro, muy duro. Hombre, a mí me parece que para empezar ha planteado 3 capítulos, 3 tercios, incluyendo el de Varas, con bastante lucidez. Yo creo que son 3 aspectos importantes, muy importantes en el mundo en el que vivimos. Sí es verdad que los 2 primeros, sobre todo el segundo, a mí fue ese que más me ha gustado, sobre el animalismo. Yo creo que es muy, muy interesante todo lo que dice, pero el tercero también. Así que a mí, bueno, a lo mejor simplemente porque todos necesitamos también un poco que nos pongan las pilas y que nos estimulen nuestra pereza intelectual, ¿no? Y en ese sentido, pues, plantea cosas. Entonces, no da soluciones, tiene razón Magda, no da muchas soluciones a muchos problemas, el tema de las fronteras. Que, por cierto, me ha sorprendido que un personaje, del que tampoco sé mucho, como Pedí de Bray, que había sido un antiguo combatiente en Latinoamérica, un internacionalista, sea un firme defensor, por lo menos lo dice, de las fronteras. Me ha sorprendido. No tengo más información que la que dice el propio autor, pero está bien. Pero bueno, más allá de estas cosas,
yo creo que está muy bien, sobre todo plantea cosas y abre debates, abre cuestiones y bueno, pues sueña con un mundo, a lo mejor sí es cierto desde la perspectiva más europea, más occidental, pero en cualquier caso tampoco habla de utopías. Yo creo que es un camino al que nos dirigimos. Fíjate, a mí, al contrario que a Magda, lo que más me ha gustado es que no me pareció nada dogmático, salvo en lo que decía Joan, el final, eso del mal y el bien, como que me crujió un poco. Pero el resto del libro me ha gustado porque no me pareció dogmático y además a mí personalmente me dio pie a reflexionar muchas cosas y me parece bien que no me impongan nada, ¿no? Pero bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad, me ha gustado mucho y bueno, he hablado mucho con Julio del libro, claro, luego él habla tanto que a mí me deja sin poder decir ni pío, pero bueno, sirve para que también nos encontremos en casa. Vamos a empezar a limitar tu tiempo, Julio, para darle... Sí. Acepto. No. Si no voy a tener aquí ahora, en la cena de hoy vamos a tener más que palabras. Nada, es mi portavoz y ya está. Muchas de las cosas que dice las hemos hablado antes. Bueno. No, a mí me gusta mucho el método que él tiene y el tener un apartado de dudas en el cual plantea las preguntas de los que se oponen al argumento, el análisis del contexto, no sé, parece como muy didáctico, ¿no? Y no me sorprende que él tenga una especie de foro donde hacen debates semanales, donde va público, por lo que leí en algún sitio. Con lo cual, si le digo que estamos en Galapagata, Plaza José Tomás, que hacemos debates con público, pues se hace socio. Es que pero José Tomás se ha borrado ahora, ¿no? Se ha dado de baja ya, ¿no? Pues no lo sé, la plaza está aquí. Sí. Estamos en un espacio virtual, no en Galapagar. Pero bueno, tú sigue con el discurso a efectos de convencerle y ya vale. Pero choca con la globalidad, ¿eh? Pero bueno. Sí, choca mucho. Pero bueno. Pues nada, hemos llegado al final. Si no tenéis más comentarios, damos por terminado. La próxima sesión no será una sesión de debate, sino que será la presentación del programa de lecturas 2021. En base al resultado de la encuesta, vamos a presentar todas las lecturas y será una gran sesión. Que no os la perdáis. Me podéis cuestionar, también vuestras propias elecciones. Y luego la siguiente sesión, la del 14 de noviembre, esto lo digo para que ya empecéis a buscar el libro, si no lo tenéis todavía, comenzamos con En defensa de la ilustración de Steven Pinker, que es un libro muy bueno, muy largo. Muy gordo. Muy gordo, le vamos a dedicar 4 sesiones. Muy gordo, lo tengo ahí. Ah, muy bien. Sí. Le vamos a dedicar 4 sesiones en principio. Si quisiéramos más, siempre se puede luego estirar, pero bueno, en principio 4. ¿Se va a dividir el libro en partes concretas o cómo vamos a hacer? Para las sesiones, digo. Sí, seguramente sí. Yo no soy el que está preparando esa guía, pero lo consultaré para que Leonardo, que es el que lo está haciendo, sí. nos diga a ver cómo lo plantea, ¿no? Y ya os lo comento. Vale. Bueno, ya luego por seguir comentando, la sesión siguiente a Steven Pinker, haremos una sesión de debate sobre el libro Happy City, que fue el libro con el que organizamos el evento del jueves de debates urbanos, y que es un libro muy interesante. Y bueno, entonces hemos decidido también dedicar una sesión nuestra de aquí de los sábados. Y nada, luego Pinker, y luego en diciembre empieza Feminismo para principiantes, a la que le dedicaremos dos sesiones. Bueno, y ahí, intercalando uno y otro, llegamos a fin de año. Ese es el plan hasta fin de año, y bueno, el sábado próximo ya anunciaremos cómo sigue la película en 2021. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos, saludos a todos. Adiós, chicos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bueno, que pasen bien.
Igualmente. Adiós, buenas noches. Adeu.